Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada y vienes al hombre que es malo y le amas, oh, y le amas, siendo tú el Rey de la gloria. Moriste por darme victoria. Hoy vives y llevo en mi canto tu historia, tu historia. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas, siendo tú el Rey de la gloria. Moriste por darme victoria. Hoy vives y llevo en mi canto tu historia, tu historia. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Oh, fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Oh, tu amor, Jesús, me cambió la vida. Bendito el día en que me hallaste, bendito el día en que te conocí, Jesús. Tu luz, tu amor me cambió la vida. Te amamos en este día especial y te celebramos, Dios.
Bien, mis amados hermanos, que el Señor les sea bendiciendo. Les saludo en el amor del Señor en esta hora, deseando que el Señor sea bendiciendo su vida, sea bendiciendo su hogar, que sea bendiciendo su familia. En esta oportunidad que el Señor nos permite de poder estar en este servicio, en este culto, donde podemos nosotros meditar en su palabra, clamar a la presencia de nuestro Dios. En esta hora, rogando a nuestro Dios que el Señor sea bendiciendo nuestras vidas, sea bendiciendo su hogar, y así también a muchos que pueden escuchar a través de este canal, en el cual el Señor ha provisto para poder anunciar las buenas nuevas de bendición y de salvación para nuestras vidas. En el amor del Señor les saludo y deseando que sea el Señor bendiciéndonos a través de su palabra, guiándonos y dirigiéndonos. Y así también el Señor pueda ir prosperando cada día en todo y en cuanto a todas nuestras necesidades. Que Dios les bendiga en esta hora. Vamos a compartir la palabra de nuestro Dios que está ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 2, del versículo 14 al 18. Y dice así la palabra de nuestro Dios en esta hora, en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Amén. Cerramos nuestros ojos y pedimos una bendición a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque usted nos permite poder en esta hora leer su palabra, Dios mío, Señor eterno, Dios todopoderoso. Gracias le damos en esta hora, Señor eterno Dios, porque usted permite, Señor, que podamos meditar en su palabra, que podamos, Señor, escudriñar, Señor, analizar, Señor, aprender, estudiar, Señor eterno Dios, las bendiciones de su palabra para nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, por su misericordia. Gracias por esta su bendición que usted derrama, Señor, sobre nuestras vidas, Padre Celestial. Imploramos en esta hora, Señor, que usted nos bendiga, Señor eterno Dios, a través de esta su palabra, Señor, para nosotros, Señor. Te lo rogamos, Padre, se lo imploramos y se lo suplicamos por Jesucristo, Señor amado Dios, su Hijo, nuestro santo y bendito Salvador, Señor. Amén y amén. Que la gloria sea para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, en la palabra de nuestro Dios, aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, hablándole al libro de los Efesios, y enseñándoles que a través de Jesucristo nosotros podemos alcanzar una tremenda y una gran bendición. Y aquí Él nos habla a través de la reconciliación. Una actividad importante en el cual nosotros a través de Jesucristo podemos alcanzar una reconciliación con Dios. Tal cual como lo relata el apóstol Pablo, versículos anteriores, en palabras anteriores a los que acabamos de leer, Él nos dice que en otro tiempo nosotros estábamos lejos de Dios, apartados de Dios. No conocíamos este camino, no conocíamos este camino de vida, este camino de bendición, esta nueva etapa, podríamos decir, de esta vida, en el cual el Señor en su misericordia ha salido a nuestro encuentro y hemos podido ahora conocer y alcanzarla. Si nosotros analizamos la vida que quizás teníamos anteriormente, antes de llegar al conocimiento de Dios, era una vida muy diferente a la que llevamos hoy en día. Si nosotros este mismo tema lo comparamos, por ejemplo, digamos, la amistad con Dios o la reconciliación con Dios, y por ejemplo nosotros la llevamos a la etapa cotidiana de nosotros mismos, por ejemplo, entre nuestros pares o en quienes nos rodean,
Generalmente, por ejemplo, andábamos con amigos o con personas que se decían ser amigos, que nos conocíamos, que compartíamos, pero que también muchas veces que nosotros peleábamos con ellos también, a lo mejor, compartíamos las cosas del mundo, los quehaceres del mundo también con ellos, y mediante todo eso también había a lo mejor ciertas dificultades, o podríamos decir diferencias, en cuanto a nuestras maneras de pensar, a nuestra manera de hablar, a nuestra manera de ser. Pero cuando llegamos nosotros a los caminos de Dios, Dios cambia nuestra vida totalmente. Él transforma nuestra vida totalmente y nos cambia, empieza a cambiar nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de conversar, nuestra manera de ser. El Señor empieza a transformarnos. Entonces, cuando llegamos nosotros a Cristo, nosotros cuando llegamos a nuestro Dios, a través de Jesucristo, nosotros podemos, para poder ver esa separación en la cual nosotros estábamos antes de ser gente del mundo y hoy día cristianos, hijos de Dios, transformados, cambiados, había una separación entre ellos. Había una diferencia entre, la gente gentil y ahora el pueblo de Dios. Entonces, hermano, en el Señor, pero nosotros ahí a través de Jesucristo podemos alcanzar esa bendición de Dios. Le coloco un ejemplo. Por ejemplo, nosotros separados, lejos, así como muchas veces podemos decir y podemos llevar ese ejemplo de que algunos hombres de Dios llegaron a ser amigos de Dios. O sea, que había un lazo, había algo estrecho entre esa relación, entre ese hombre y Dios. Esa misma relación tenemos hoy en día entre usted, hijo de Dios, y Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero, por ejemplo, si nosotros la llevamos a esa relación, por ejemplo, que antiguamente teníamos, estábamos lejos de Dios. Y el apóstol Pablo, a través de estos versículos, él nos recalca y dice a este pueblo que a través de Jesucristo nosotros podemos alcanzar esa bendición de Dios. Que a través de Él es nuestra paz. Que a través de Jesucristo el hombre puede derribar, podríamos decir, ese muro, esa pared intermedia, esa separación en el cual el hombre se separa de Dios. A no conocer a Dios, a estar lejos de Dios, a vivir, en esa, conforme a sus pensamientos, conforme a sus deseos, lejos de las ordenanzas de Dios, lejos de los mandamientos de Dios, para creerse en sí mismo, para creerse bajo sus pensamientos, bajo sus deseos, bajo sus pasiones el hombre hoy en día. Pero a través de Cristo nosotros podemos alcanzar esa paz, a través de Cristo podemos alcanzar esa bendición. ¿Y cómo fue eso? Mediante la reconciliación a través de la muerte y la muerte en la cruz. Ahora a través de Él nosotros podemos alcanzar la reconciliación con Dios. Podemos alcanzar a través de la cruz, de la muerte en la cruz del Señor Jesucristo, nosotros podemos acercarnos a Dios. Dios ha matado esa enemistad, esa separación, como dicen los versículos, esa muralla que había, esa división, cuando Cristo vino y trajo y anunció estas buenas nuevas de bendición, que ahora la humanidad la puede alcanzar, nosotros la podemos alcanzar, usted la puede alcanzar, usted que me está escuchando, que a lo mejor usted no conoce a Dios, pero que quizás quiere conocer más a Dios. Y si a lo mejor no conoce a Dios, a lo mejor es porque hay una separación. A lo mejor hay algo que hay que impide que se pueda acercar a Dios. A lo mejor hay una muralla, a lo mejor hay una cima, hay un vacío en el cual impide que nosotros no podamos, o usted se pueda acercar a Dios. Usted a través de Jesucristo lo puede hacer. Si usted cree en Jesucristo, las buenas nuevas que trajo Jesucristo, usted puede reconciliarse con Dios. Usted puede alcanzar las bendiciones de Dios. Usted puede alcanzar a través de ese medio, puede alcanzar todas las bendiciones y la entrada al Dios Padre a través de Jesucristo. Hoy día, por ejemplo, hoy día en la vida cotidiana, nosotros, por ejemplo, a veces podemos tener
tener diferencias con nuestros compañeros de trabajo, con algún vecino, o a lo mejor diferencias con algún familiar. Pero el Señor también a nosotros, a través de estos versículos también nosotros podemos tomarlo y poder verlos de que también es importante, porque no es solamente reconciliarse con Dios, con Jesucristo, para poder alcanzar las bendiciones de Dios, sino que también el Señor, si queremos alcanzar las bendiciones de Dios, si queremos estar reconciliados con Dios, yo también me tengo que reconciliar, por ejemplo, con mi familiar, yo me tengo que reconciliar con mi compañero de trabajo, yo me tengo que reconciliar con mi vecino. Podemos tener a lo mejor diferencias, a lo mejor diferencias de pensamiento. Hoy día hay tantos pensamientos que divagan en este mundo, conforme a lo mejor nuestras propias ideas, o las ideas del mundo, las ideas de las personas, que yo pienso así. Pero eso, por ejemplo, tampoco no nos tiene que llevar a que haya a lo mejor una discusión o familiar o de separación, digamos, como sucede hoy en día, hasta tomar ciertas consecuencias que muchas veces cometen hasta errores. Pueden haber diferencias entre, a lo mejor de palabras, pero no puede pasar más allá. O que yo quiero hacer de esto de esta forma, o otro dice que yo quiero trabajar de esta otra forma, y cuando muchas veces a lo mejor tenemos que relacionarnos con personas. Entonces, hermano, en el Señor, cuando si bien a nosotros, el Señor, a través de este ejemplo, en la palabra de nuestro Dios, que a través de Cristo nosotros podemos alcanzar reconciliación con Dios, pero con los hombres también, con los familiares también, nosotros tenemos que reconciliarnos con nuestros hermanos. No puede haber una bendición del Señor. Dios no puede derramar su bendición en nuestras vidas si nosotros no nos reconciliamos entre nosotros. Pueden haber diferencias, como decía, pero tenemos que reconciliarnos, tenemos que alcanzar tenemos que vencer. Recordemos que el enemigo viene a dividir y a destruir, pero más el Señor viene a colocar amor, paz, tranquilidad y bendición. Y para que nosotros haya amor, paz y bendición, tenemos que acercarnos a la presencia del Señor y reconciliarnos con nuestro Dios. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud para que nosotros podamos reconciliarnos, digamos, entre nosotros, entre nuestros hermanos, entre nuestros familiares? Es que nosotros no pueden haber ganas, no pueden haber diferencias para poder nosotros reconciliarnos. Si todavía nosotros quizás está en nuestra mente, digamos, la discusión y el problema que tuvimos, la diferencia, no puede haber eso, ya no puede haber en nuestros pensamientos, digamos, esa actitud de no querer reconciliarnos. Primer punto. Segundo punto, dice que cuando unas personas se quieren reconciliar, tiene que haber una actitud. No tiene que haber, digamos, por ejemplo, una capacidad física de enfrentamiento. Ahora recordemos también qué significa reconciliación. Dice que reconciliación es el restablecimiento de la amistad entre dos o más partes. Es un mecanismo, dice que es un mecanismo de resolución de conflictos. Y era, por ejemplo, el conflicto que había, por ejemplo, antes de que no conociéramos a Dios. Nosotros estábamos lejos de Dios, apartados de Dios, caminábamos al mundo de perdición. Pero ¿qué pasó? Nos salió Cristo al encuentro. A través de Él, a través de su enseñanza, a través de sus buenas nuevas, podemos nosotros reconciliarnos con Dios, con nuestro Padre Celestial, y alcanzar la bendición del Señor. Esa actitud yo le decía de poder solucionarlo, es la misma actitud que tenemos que tener nosotros para poder reconciliarnos con Dios. Yo no puedo decirle venir delante de Dios con una actitud de que yo, conforme a lo que a mí me parece, frente a Dios. No, yo tengo que llegar con una actitud sumisa, tratar de solucionar la situación, el percance.
Como decía, es tratar de que cuando haya, por ejemplo, una actitud o un acontecimiento de reconciliación, podemos decir, no sé, en partes familiares o con su pareja o con su esposa, no tiene que haber interrupción externa. ¿Por qué? Porque es un momento de reconciliación. Tiene que pedirse perdón. Las partes tienen que aceptarse las disculpas. Y si nosotros vamos analizando todos estos acontecimientos, fue también lo mismo que fue sucediendo con nosotros con Dios. Cuando llegamos al conocimiento de su verdad, cuando alcanzamos la buena nueva, ¿qué hizo el Señor? También nosotros nos reconciliamos con Dios y Dios se reconcilió con nosotros. Y empezamos ahí, hubo una reconciliación y hubo un acercamiento con Dios. ¿Y qué empezó a suceder? Empezaron a venir las bendiciones. Hubo otra actitud, hubo un cambio, hubo una transformación. Empezamos a vivir la vida de otra forma, diferente como la vive el mundo hoy en día. Empezamos a alcanzar las bendiciones de Dios y fueron los primeros pasos. Empezaron a haber efectos, como se nota, efectos, ya cuando hay una reconciliación hay efectos de caricia, hay efectos de conversación, hay efectos de acercamiento. Por ejemplo, cuando hay una discusión, por ejemplo, ya sea en su matrimonio o en su relación con su esposa, con su esposo, ¿qué es lo que hay? Hay un efecto de acercamiento, de conversación. Ahí empiezan a aparecer las caricias. Después empieza, digamos, pasando el tiempo y empiezan los efectos, por ejemplo, de celebrar esa reconciliación. Entonces, todas estas actitudes, estos pasos se van llegando en este efecto de lo que es la reconciliación. Es importante, sí. Es importante que nosotros lo hagamos. No tan solamente si bien el Señor lo hizo con nosotros a través de Jesucristo en la cruz, pero también es importante para que la bendición pueda caer en nosotros también, que sea en el ámbito familiar, en el ámbito de nuestros hermanos, en el ámbito quizás de a lo mejor con un compañero de trabajo, en alguna discusión, algún percance, alguna diferencia de pensamiento. Es importante de poder reconciliarse con ellos también. ¿Por qué? Porque si no sigue derramándose la bendición. Hay un impedimento. Nuestras oraciones estorban. ¿Por qué? Porque hay algo que está impidiendo que nosotros, esa oración pueda fluir. ¿Y es por qué? Porque hay una diferencia con un hermano, hay una diferencia con un familiar. Por eso, hermano, en el Señor es importante que nos reconciliemos. ¿Para qué? Para que la bendición fluya. A lo mejor hay diferencias con un familiar, no lo sé. Pero Dios lo llama a través de la Escritura, que es que debemos acercarnos a Dios. ¿Para qué? Reconciliarnos, para poder reconciliarnos con Él. Pero primeramente tenemos que reconciliarnos con los hombres. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio en mi vida. Tiene que haber una transformación, primero parte en eso, para poder seguir alcanzando la bendición de Dios. Ahora nosotros, en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 10, aquí dice que Jesús vino a hacer la obra de la reconciliación para con nosotros. A través de Jesucristo nosotros podemos alcanzar esa bondad de Dios. Para resolver el conflicto vino Jesucristo. Miren, a veces hay diferencias o situaciones que muchas veces llegan a tribunales. Y para poder resolver el conflicto hay una parte ahí, pero ahí siempre hay unos intermediarios. Están los abogados, está el juez ahí, en el cual se expresan los motivos de la demanda o del juicio, de lo que se está llevando a cabo. Hablan los abogados, pero después al final el juez toma la determinación. Muchas veces antes de llegar al juez, los abogados conversan. Mira, mi parte presenta esto, mi parte presenta esta otra parte. Y entre los abogados muchas veces pueden llegar, antes de llegar al juez, incluso se puede llegar, digamos, a un acuerdo para poder, digamos, resolver el conflicto. Si el conflicto no se resuelve, ya pasan muchas veces a tribunales o al juez para poder tomar una determinación. Por eso, hermano,
tenemos nosotros ahora un mejor abogado. Usted tiene un mejor abogado para poder, a lo mejor, solucionar su problema. A lo mejor no tiene la capacidad, usted como humano, usted como persona, no tiene la capacidad a lo mejor de poder acercarse a esa persona para poder reconciliarse. Pero ¿sabe qué? Usted tiene una persona que es bien importante, que lo puede ayudar, que no va a cobrar nada, que ese es a través de Jesucristo. Pero que esto no es tan solamente espiritual, sino también material. Si usted tiene un conflicto, digamos, de orden material, digamos, o de orden familiar, o con un hermano, como decía, vaya a Jesucristo. Jesucristo también le puede ayudar en esa instancia. Así que nosotros a través de él podemos alcanzar estas bendiciones de Dios. También en el ámbito espiritual. Ahora nosotros a través de él podemos reconciliar, incluso hasta, mire, ¿sabe que incluso hasta las personas nosotros podemos llevarlas a que se reconcilien con Dios? Hay en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 18 al 21, nos habla que nosotros somos personas que podemos llevar a poder llevar a reconciliar con Dios. Es como un ministerio, es como una labor de poder llevar a reconciliar, digamos, a personas que no conocen a Dios, poder reconciliarlos con Él. ¿Cómo? Llevando el mensaje, expresándole la palabra, presentándole a Jesucristo, para que se puedan acercar a Dios. Muchas veces a lo mejor a usted se le han llegado, hoy llega, ore por mí, le dicen, o que venga el pastor o un ministro de Dios para que venga a orar por mí. ¿Y qué está haciendo? Usted está ayudando para que esa persona se pueda reconciliar con Dios. Gente que no conoce de Dios. Es importante, incluso la reconciliación entre los pueblos. Hoy día que quizás hay muchas diferencias de pensamiento, de ideas, pero es importante que nosotros nos podamos reconciliar entre nosotros para que la bendición de Dios pueda fluir, para que la bendición de Dios pueda seguir fluyendo. Y así, una vez que nosotros digamos solucionar nuestros conflictos, la bendición de Dios en nuestras oraciones van a poder seguir, no van a tener estorbo, sino que van a poder fluir delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a estar ahí, o quizás orando y pidiéndole al Señor, pero en nuestros pensamientos va a estar que tengo una diferencia con mi hermano, tengo un conflicto con mi hermano, tengo una pelea con mi hermano, y va a estar ahí. Pero es importante que nosotros lo podamos hacer. Si bien nosotros a través de Jesucristo, a través de esta palabra, lo podemos llevar a cabo para nuestra vida espiritual, pero también es para nuestra vida, digamos, nuestra vida cotidiana. Es importante poder hacerlo. En el amor del Señor, deseando que el amor de Dios le bendiga, deseando que el amor del Señor le guarde, y es importante volver a encontrarse. Otra de las etapas de la reconciliación es que ya una vez que nosotros nos hemos reconciliado, es importante volver a encontrarse. Más aún cuando nosotros lo hemos encontrado con el amor del Señor. Y ahí nosotros, por ejemplo, tenemos ese ejemplo de que cuando el hijo pródigo se había retirado, se había ido, había perdido todo, pero ¿qué pasaba? Estaba el padre ahí esperándolo. El padre nunca perdió la esperanza de que el hijo iba a volver. ¿Y qué sucedió? Dice que cuando le vio venir, ¿qué hizo? Dice que la verdad, ni siquiera le preguntó por todo lo que le había entregado. No, dice que vino, se llegó a él, dice, se llegó a él, se acercó a él, dice que, y le abrazó. Seguramente, poniéndome yo ahí, le besó, le abrazó, le dijo, no, ni siquiera le preguntó por todo lo que le había entregado y que había perdido, sino que ni siquiera le dijo eso, sino que se acercó a él, lo abrazó, lo tomó, lo besó, a lo mejor le hizo caricia, lo tomó y se lo llevó para la casa. Dice que lo vistió nuevamente y lo colmó de bendiciones. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo con nosotros. Y ahí nosotros, a través de ese ejemplo, podemos ver la reconciliación que Dios ha hecho con nuestra vida. Y Dios lo puede seguir haciendo con usted. Que el amor del Señor le bendiga en esta hora. Dios de paz sea bendiciendo nuestras vidas. Dios de paz sea guardándonos y ayudándonos para que podamos alcanzar estas bendiciones de Dios. Voy a
rogarle que podamos doblar quizás su rodilla ahí en su hogar o cerrar nuestros ojos para poder pedir una bendición por esta su palabra para todo aquel que a lo mejor está escuchando allá al otro lado de esta pantalla, para aquel que necesita de la palabra del Señor, para aquel que está en esta situación, pueda el Señor ayudarle y pueda el Señor bendecirle. Padre, en esta hora, Dios mío, rogamos tu bendición, Señor, y misericordia, Padre Celestial, sobre aquellos que han escuchado esta palabra, Señor. ¿Cuántos quizás a lo mejor, Señor, estamos lejos de ti, Padre Celestial? Eterno Dios, te rogamos tu misericordia, para que tú nos ayudes, Señor eterno Dios, Padre Celestial, a poder reconciliarnos, Padre, para que esta humanidad, Padre Celestial, que a lo mejor está lejos, podamos reconciliarnos con usted, Dios mío. Bendícenos, Señor, ayúdanos a través de tu Hijo Jesucristo y la bendición de tu Espíritu Santo también, Padre, para que también, Señor, nosotros podamos reconciliarnos con nuestros familiares, nuestros hermanos, Señor, nuestros compañeros de trabajo, Señor, que muchas veces en la vida cotidiana, Señor, quizá hay percances, situaciones y diferencias. Dios mío, pero que todas estas situaciones no nos lleven, Señor Padre Celestial, a estar alejados, Señor, a estar en discusión, apartados, lejos, Señor, peleados, Padre. Señor, sino que siempre pueda estar tu dirección y bendición en nuestra vida para que tú nos guíes. Bendice a nuestros hermanos que nos escuchan. Bendice a sus familias, bendice sus hogares, bendice sus vidas, Señor. Ayúdales, guárdales, protégeles. Te rogamos, Dios mío, esta bendición especial sobre ellos, Padre. Aquellos que nos escuchan en esta hora. Dios mío, guárdales, bendíceles grandemente. Padre, se lo rogamos y se lo imploramos por el amor de Jesucristo, Señor, su Hijo, nuestro santo y bendito Salvador, Señor. Amén, amén y amén. Que la gloria sea para nuestro Dios. Hermano del Señor, deseando que el amor de Dios, como decía, le bendiga. Recordar también que los días lunes, desde las 20:30 hasta las 21 horas, tenemos oración. La oración rogando por los que están enfermos, por las peticiones de oración, por aquellos que quizás están en dificultades, que las están pasando, como se dice, pasando mal, para que el Señor les guarde, les prospere, les ayude, les bendiga. Sea guardando a sus familias, a los hogares, para que Dios también sea guardando también a su pueblo y a toda la congregación. Saludos para todos los circuitos de Los Pinos, de ahí en Santa Julia, en Quintero, para los hermanos del Templo Central, para que el Señor les sea guardando, les sea bendiciendo, así también en todos los lugares que nos puedan estar escuchando. Saludos también a los diferentes lugares, de diferentes países que nos puedan escuchar, como por ejemplo ya en Minneapolis, en Estados Unidos. Saludos a nuestros hermanos allá en aquel lugar, que el Señor les sea guardando, bendiciendo y prosperando y bendiciendo grandemente, y así a muchos que quizás están ahí en sus hogares, escuchándonos a través de estos mensajes, de este canal de bendición en el cual el Señor ha venido bendiciendo para poder pregonar la palabra de nuestro Dios. Tenemos peticiones de oración, así también que nos llegan a este lugar por hermanos que a lo mejor están trabajando lejos, otros que están en el hospital. Por ejemplo, peticiones de oración por nuestra hermana Angelina Acevedo, nuestra hermana Oriana Álvarez, nuestra hermana Hilda Guerra, por la familia María Paz Silva, y así también que el Señor sea bendiciéndoles, ayudándoles, para que el Señor sea sanando, sea prosperando y sea bendiciendo. Y así también a muchos más, que a través de este canal el Señor pueda ir bendiciendo y puedan alcanzar el conocimiento de la verdad. Hermanos del Señor, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde para esta bendición del Señor para su vida, para que todos juntos podamos seguir adelante en el camino del Señor. Que Dios les guarde y les bendiga para estos nobles conocimientos de la palabra de nuestro Dios.